Hola a todos. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero hablarles sobre mis lecturas que tuve en este primer semestre del año 2025, siguiendo un poco la línea de mi anterior video, que fue hacer una pequeña recopilación de los libros que leí en el 2024. Me parece muy propicio hacerlo en esta mitad de año, aprovechando pues que estoy en vacaciones y aprovechando que tengo el tiempo. Y en realidad este video no estaba muy preparado, así que digamos, tampoco hice una lista exacta de lo que leí en su momento preciso, pero sí tengo aquí mi libreta, que es como un diario lector, en donde tengo registrado todos los libros que me he leído hasta ahora. Entonces, bueno, me gustaría empezar, y aquí tengo algunos de los que me leí que son míos, que tengo el ejemplar en físico, porque la mayoría de ellos los pedí en la biblioteca pública, en la biblioteca de mi ciudad, en la biblioteca de mi universidad y en mi lector digital, que es una Kindle, que ahorita podemos hablar un poco más a fondo de este gran aparato que me ha ayudado a solucionar muchos conflictos en cuanto a la no obtención de algunos libros, porque es demasiado complicado conseguirlos en mi ciudad, y para poder obtenerlos tocaría tener mucho dinero. El primer libro fue uno de Annie Ernaux, que se ha convertido, y no sé si ya ha tomado la delantera, pero en una de mis escritoras favoritas, que se llama Mira las luces, amor mío, que es como un diario que ella llevó durante todas sus visitas a un centro comercial, desde que era una adolescente hasta que ya es ahora creo que es la tercera edad ya. Básicamente ella es ganadora del premio Nobel, es francesa. Y este libro es básicamente un diario, pero que se va convirtiendo, o tiene fragmentos del ensayo, porque se pregunta cómo van cambiando las cosas, cómo los tenderos, los que atendían en los supermercados, ya van desapareciendo y cada vez hay menos trabajadores, y cómo eso también va siendo como un reflejo de lo que es la posmodernidad, ¿no? En el que básicamente las tecnologías se apropian de algunos trabajos y no es ni siquiera necesario salir de la casa para comprar las cosas del supermercado, ¿no? Entonces como que este libro refleja esas interacciones. Otro libro que leí que me gustó mucho fue la clase de griego de la actual ganadora de Han Kang, del premio Nobel, Han Kang, de Corea del Sur, que es una escritora demasiado humana, que afronta situaciones de posibilidades y de pérdidas, más que todo de pérdidas parciales de sentidos. Muy similar este libro, aunque en una complejidad menor en cuanto a los individuos, al libro de Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, solo que aquí son pequeñas personas que van perdiendo los sentidos, pero van desarrollando otras posibilidades de poder sobrevivir en ese mundo, ¿no? Tercero fue uno de poesía de John Keats, que no sé, como que en su momento no pude conectar mucho con él. Tal vez fue la traducción, y escribí algo muy breve, que es algo bello, pero demasiado decorado, mucho romanticismo. Hasta ahí fue mi explicación del por qué no me gustó en ese momento. Seguí leyendo a Annie Ernaux, Los armarios vacíos, y miren que ahí dice querida Annie, porque le escribí una carta. Me sentí como muy agradecido con ella por su obra literaria, y le escribí una carta porque me sirvió mucho como un refugio, un escape y adentrarme y concientizarme de que la literatura no tiene que ser 100% imaginativa, es decir, crear mundos o crear universos, sino que mis autobiografías también pueden ser literatura. Leí a José Donoso, Un lugar sin límites, que es un poco como... Creo que José Donoso también hace parte del boom latinoamericano. Me gustó mucho la historia, y es muy representativa de Latinoamérica, de estas historias como La casa de los espíritus de Allende, como 100 años de soledad,
todas estas novelas que tratan sobre la zona rural y se permean un poco también de la violencia urbana, se permean un poco del machismo. Memorias de una superviviente de Doris Lessing fue otra lectura. Doris Lessing es otra escritora que descubrí en la biblioteca de mi ciudad. Estaba un ejemplar de Memorias de una superviviente y fue maravilloso. De hecho, le dediqué un video en una revista digital que yo tengo que se llama Mala Hora, que los invito a seguirla. Y es uno de los videos a los que mejor les ha ido, y me parece esto bastante increíble porque es como la finalidad con la que empecé la revista, de divulgar, hacer divulgación cultural, de escribir columnas de opinión, de escribir reseñas sobre libros, y que ese video sobre Doris Lessing, la ganadora británica, que también tiene orígenes sudafricanos, si mal no estoy, que haya alcanzado casi 200,000 vistas, una escritora muy poco conocida que incluso yo llegué a conocer este año recién, que haya obtenido esa visualización me parece gratificante, y me parece que como que empecé con el pie derecho. Yo comprendo que muchas veces estos resultados también son juegos del azar, del destino, de la suerte, pero el hecho de que se haya hecho viral un video sobre una escritora británica ganadora del premio Nobel que está en el olvido por el canon literario fue un gran impulso para seguir haciendo mi obra literaria y mi obra divulgadora cultural, que es la revista Mala Hora, que los invito a seguirlo. Por aquí les dejo el link de Instagram y en TikTok. Aquí también tengo escrito sobre películas. Leí Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que me encantan esas novelas que tienen tintes filosóficos, que se cuestionan, que se preguntan, que intentan responder, como lo hace la filosofía. La filosofía es amor al conocimiento y preguntarse para qué, por quién, cómo, cuándo, dónde. Y esa es una de las novelas que plantean un futuro distópico, un futuro en donde no se lee, que para mí sería lo más terrible, pero no es como Fahrenheit de Bradbury, en la que se prohíben los libros, sino que acá como que se autocensuran, y creo que es un camino que estamos tomando a veces, muy poco, pero que estamos tomando, de que ya no es que los libros los censuren, sino que es que ya no estamos leyendo. Hace poco leí una frase que no recuerdo quién lo dijo, tal vez fue Humberto Eco, que decía que analfabeto no era el que no sabía leer, sino aquel que aún sabiendo leer no leía. Y tiene mucho sentido en realidad. Leí a John Foss, otro ganador del premio Nobel. Creo que este año he leído mucho a ganadores del premio Nobel. De hecho, estoy acabando otra novela de John Foss que se llama Melancolía. Es increíble esa novela, introspectiva y similar a lo que es la narración en cuanto a tiempos de lo que era Faulkner. Mucho primera persona. El yo del singular, no siempre es el yo, y ese es un tipo de narrador que a mí me encanta. Me encanta cuando los libros empiezan diciendo yo me encontraba en tal sitio, o siempre me han contado que tal cosa. Me encanta el narrador en primera persona, el yo del singular, es increíble. Trilogía es una bonita historia que es realismo mágico noruego. Aquí lo puse, realismo mágico que trasciende de las fronteras latinoamericanas y llegan hasta el viejo mundo. Noruega me impresionó con su cine, que casualmente también lleva el nombre de trilogía. Hay una serie de películas que hace un noruego con un danés y también se llama trilogía, que se llama Oslo. Hay una película que se llama Oslo. Hay otra película y la película trata sobre esta depresión, ¿no? Sobre melancolía también. También tengo planeado hacerle un video en cuanto termine Melancolía, que ya me falta muy poco. Según la Kindle, eso es lo chévere de la Kindle, que la Kindle te va diciendo cuánto tiempo te queda de lectura, y ya me dice que me queda 1 hora y media. Entonces, si todo sale bien y no se me va mucho tiempo editando algunos videos que debo de realizar, siento que hoy lo acabaré y mañana o pasado mañana podré hacer un guión y hacer un video para mi revista. Seguí leyendo a Han Kang, otra novela que se llama Actos Humanos. Han Kang, Humanidad Salvaje le puse. Y me encantó porque yo siempre he sido como muy reacio a las novelas históricas, a las novelas que son no ficción,
porque siento que el no ficción ya te pone un limitante y es que todo tiene que ser verídico, ¿cierto? Y a mí me encanta cuando las historias están subrayadas, cuando las historias están manchadas, cuando las historias le quitas algo de la realidad o le sumas algo de la surrealidad. Y Han Kang lo logra muy bien en Actos Humanos. Es una historia que está basado en un acontecimiento, en una masacre de Gwangju, si mal no recuerdo, creo que es en Gwangju, donde hay una represión policial hacia unos jóvenes universitarios, pero ella en algún momento transmite y logra adentrarse en un mundo poético y narra la violencia, narra la maldad, pero a través de algunas herramientas poéticas y literarias que me encantan. Otro libro es Dios ha nacido en el exilio, que por un momento me creí que era una novela veraz, porque los sucesos narrados coinciden con la historia que se ha contado a lo largo de los años, que es básicamente lo mismo que pasó con Actos Humanos. Es una terrible coincidencia y una mágica coincidencia. Y es sobre un poeta, el poeta Octavio, al cual lo exilian. Entonces es una novela en la que te está hablando sobre cómo se exilian a las mentes que intentan ir en contra de lo establecido, pero que a su vez lo establecido no es como algo que esté bien. Entonces exilian a los raros, exilian a los revolucionarios por temor a que algo cambie, por temor a que cambie y que se imponga otras ideas, porque bueno, hay intereses de por medio. Siddhartha de Hermann Hesse me lo leí porque estaba como muy interesado en adentrarme en el mundo del budismo. De hecho, también descargué hace poco algunos libros, uno que trata sobre qué es el budismo, que lo escribe Borges. Hay otro que lo hace Byung-Chul Han sobre filosofía budista. Y creo que no tengo mucho por decir. Es como la historia de Siddhartha, muy parecida a la de todos estos mártires de las religiones, como fue Jesús, ¿no? Estas personas inteligentes, como lo es el mismo Zaratustra de Nietzsche. Personajes que son casi que un mito, tienen esa conexión espiritual con la tierra, esa conexión espiritual con la naturaleza y que a la vez buscan trascender. El infinito en un junco de Irene Vallejo, que es un ensayo chévere, bonito, interesante y que es un viaje a través del tiempo, que es una contemplación de la importancia del libro y pequeños, grandes datos históricos que dan relevancia a un gran objetivo. Esos cíclicos momentos cuando se es pesimista frente al presente, porque estaba pensando justamente en lo que les decía hace poco con respecto al libro de Aldous Huxley, de que ya no se lee y de que se tenga este temor porque en algún momento desaparezca la cultura literaria. Y en este libro descubrí que ese temor viene desde muchos años atrás, incluso desde que se empezó a gestar la imprenta, desde que Gutenberg descubrió que se podían replicar los libros en ejemplares, y resulta que eso es un temor que viene con cada siglo. Entonces cada siglo tiene sus dificultades, cada siglo tiene sus posibilidades y así seguiremos luchando, pero el libro aún persiste, ¿no? Y eso como objeto desde hace cientos de años se tenía el temor de que desapareciera y aún sigue estando, y que con el temor de la tecnología desapareciera y aún sigue estando. Entonces como que te devuelve un poco la ilusión de quitarnos ese pesimismo. El idiota de Dostoyevsky, que no lo finalicé, llegué casi como hasta el 70% del libro, pero al final me perdí, me metí una pérdida totalmente absurda por los nombres, porque no sabía y no logré conectar o aprender toda su línea narrativa en cuanto a los personajes, y me perdí completamente, pero hasta cierto punto me conecté y me gustó en general su obra. Es como yo lo decía con algunos libros, que no hay que entenderlos, sino que hay que sentirlos, como lo es con el cine de Andrei Tarkovsky, que a veces no hay que tratar de comprenderlos, sino que hay que tratar de sentirlos, y a partir de ese sentir
se comprende. Es como algo paradójico. Pero bueno, el idiota que puse. Hoy día la sed de ganancias produce en todos los hombres una verdadera fiebre. Están como locos, hasta los niños se vuelven usureros. Esa es una frase del libro que trata sobre el dinero, la obsesión, la posición jerárquica en la sociedad, la producción de deseos infinitos y demostrar el éxito como modelo económico. Un solo éxito que es tener mucha riqueza, mucho dinero y muchas cosas. Atrapa el pez dorado de David Lynch. También me lo leí ese año, que es como una introspección. Y llegué a él porque justamente en estas fechas falleció. Y me acordé de que tenía descargado este libro en la Kindle. Y sus libros y sus películas, me encantan. Este tipo en realidad era un mago. Porque el poder transmitir estas historias a través del audiovisual me parece que es mucho más complejo que el poder hacerlo en lo literario. Porque en lo literario tú tienes más capacidad de imaginar y de poder crear otros escenarios. Pero en el audiovisual, en el cine, es mucho más complicado. Y entonces Tarkovsky y David Lynch lo logran increíblemente. ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Es un libro de Murakami sobre su experiencia como escritor. Me dio también ánimos porque él empezó tarde en cuanto a la escritura, en cuanto a la lectura. Y a veces es como que yo siento que llegué muy tarde a conectar con la literatura. Y que hay algunos escritores como Cortázar que empezaron muy precoces, ya publicaban desde muy jóvenes, desde muy temprana edad. Pero Murakami, que es un escritor al cual no he leído mucho, pero que tiene algo de renombre. También tiene muchos detractores, no sé por qué, en realidad desconozco. Y ese libro lo descargué de la Kindle porque me gusta a veces leer interpretaciones. Sí, miren, aquí está Rosario Tijeras. Es una novela colombiana de Jorge Franco, que la han banalizado mucho en sus adaptaciones al audiovisual, a la novela más que todo. La película no me la he visto, pero en la novela lo banalizaron y lo convirtieron en una narco novela, en donde impera esa ambición, narcoestética que le quita mucho valor a la obra. Miren, esto me lo regalaron para mi cumpleaños, que me parece una de las mejores portadas que he visto en mi vida. Se llama La aventura de Miguel Liting, clandestino en Chile. Es un libro escrito por García Márquez sobre la historia de un cineasta chileno que se infiltró durante la dictadura de Pinochet a su país y grabó un documental. Entonces esta persona ingresó con otro nombre, con otra identidad y totalmente vestido diferente. Estaba tan diferente en cuanto a su aspecto físico que en algún momento de su producción del documental fue a visitar a su madre y su madre no lo reconoció. Para que podamos comprender cómo fue su tarea y su ardua labor de infiltrado en Chile. Y ese libro cuenta el detrás de cámaras, por así decirlo, el making of de cómo se hizo ese documental, que lo encuentran en YouTube, que es muy bueno, pero que siento que antes de mirar el documental, leer este libro es primordial. La aventura de Miguel Liting, clandestino en Chile, de Gabriel García Márquez. Leí un libro de Laura Restrepo que se llama Delirio, que es la tercera vez que lo leo. Laura Restrepo me parece una escritora muy completa, muy humana. Es colombiana y este libro ganó el premio Alfaguara en el 2004. Y la definición de delirio se encuentra aquí presente, que a veces se puede como que confundir con la palabra melancolía. Hay delirios melancólicos, melancolías que tienen delirios, pero es brutal. Hay ciertas partes en las que tú dices, pero ¿qué está pasando? ¿Qué carajo está pasando? A esta mujer yo no la entiendo, pero después vas comprendiendo poco a poco te va dando herramientas para tú saber qué carajos está pasando. Este sí no lo tengo, Meditación en el umbral, que es poesía de Rosario Castellanos, que se ha convertido en mi poeta mexicana favorita, hasta que lea a Sor Juana Inés de la Cruz, que tal vez ella pueda quitarle ese puesto. Seguimos con Habitación propia de Virginia Woolf, que también lo tengo por aquí.
De hecho, tengo una columna escrita sobre habitación propia que lo pueden encontrar en el link del blog, que es de la revista de Mala Hora. Lo subrayé demasiado. Esta edición me pareció muy bonita por la pintura. Y la querida Virginia, que aquí hace un gran ensayo y una gran reflexión sobre lo que es la literatura y cómo es la creación para las mujeres, pero que también puede ser visto desde una perspectiva de los escritores periféricos, de las creadoras, de las artistas, de los artistas que no tienen el privilegio de pertenecer a una familia burgués, y entonces todos necesitamos una habitación propia y 500 libras esterlinas para crear. Me leí La vida y obra de Porfirio Barba Jacob, un poeta colombiano, el cual su poesía no me gusta tanto, pero su vida sí, y aquí entro a pensar un poco en lo que es la poesía, ¿no? En lo que hay algunos poetas cuya obra más importante es su vida y que su poesía escrita no es tan poética como su vida misma. Y hay otros en los que sí, ¿no? Rimbaud es poeta en su vida y es poeta en su obra. Baudelaire es poeta en vida y es poeta en su obra. Me parece que Porfirio Barba Jacob fue un poeta en su vida, no tanto en su obra. Y creo que lo comprendo también un poco porque en esa, que es como una biografía, nos dice que es muy amante de la poesía de Guillermo Valencia, que es un poeta el cual detesto con el alma. Y es coterráneo mío, de hecho, es de Popayán. Pero no me entra porque fue un escritor, un poeta muy burgués, demasiado burgués, al límite de ser de esos que vestían de frac, y su mayor problema social o su mayor problema físico fue, bueno, es que no sé si tuvo problemas sociales o físicos, porque lo tuvo todo, nunca le faltó nada. Y básicamente esos privilegios creo que hacen que la poesía no se torne muy allá, ¿no? Muy desde otros campos. Y como decía Nicanor Parra, los poetas deben bajar del Olimpo. Y ese era un poeta del Olimpo, ¿sí? Del Olimpo para los que están en el Olimpo. Y a mí me gusta la poesía de los que bajan del Olimpo. Y Porfirio Barba Jacob tiene algunos que otro poema que baja del Olimpo, pero su vida autobiográfica es muy buena. Ese libro que es de García Márquez, Ojos de Perro Azul, son sus cuentos. Leí alguno que otro cuento, pero son como los primeros cuentos que escribió García Márquez y están muy influenciados en el absurdismo de Kafka, en el existencialismo, y están narrados en primera persona y son como unos viajes ahí surreales. Algunos están muy buenos, otros no, pero es como ir descubriendo cómo el autor va encontrando su estilo, porque del primero al último hay una gran diferencia. Entonces creo que si queremos comprender cómo encontró su estilo García Márquez, este libro es ideal, idóneo. Este semestre leí muy poca filosofía. Leí a Émile Cioran, el gran pesimista. Este libro se llama Adiós a la filosofía. Lo tengo también muy subrayado. Esta es una edición del Sabueso de los Baskerville, del famoso detective Sherlock Holmes, escrito por Arthur Conan Doyle, que salió muy barato, como en 10,000 pesos, que vienen siendo como $2.50. Una edición muy bonita, como para desapegarse de tanta reflexión, ¿no? Son esas novelas que son un símil a lo que son las películas, las comfort movie que se llaman, ¿no? Que son películas no tanto para pensar, sino para disfrutar. Esto también es un poco de un filósofo colombiano que se llamaba Fernando González, y son cartas a Stanislao, que es otro pedagogo y filósofo. Entonces ahí se van compartiendo sus pensamientos sobre el presente de lo que era en ese entonces el pensamiento cultural y filosófico colombiano, y cómo la iglesia les estropeaba sus presentaciones literarias. Y bueno, estos dos libros me los leí este fin de semana porque resulta y pasa que gracias a mi revista ahora estoy trabajando en la editorial de mi universidad, y entonces me dan libros para que haga reseñas y me pagan por ello. Entonces esto es maravilloso en realidad, y después los libros son interesantes. La universidad está más enfocada en
en los textos investigativos, antropológicos, sociológicos, etnográficos, y es un tipo de literatura la cual yo no leía, pero que me ha tocado leer y que me ha gustado y que me ha ido dando herramientas para comprender cómo es un trabajo de campo con comunidades campesinas, con comunidades indígenas, cómo hay otro tipo de conocimiento que es el conocimiento empírico y el conocimiento espiritual. Entonces este libro me ha enseñado también mucho, se llama Mientras se vive se conversa, Indigenismo, otros 2 libros que leí que se llaman, uno que se llama justamente Trabajo de campo y otro que se llama Una cierta mirada, que trataba sobre la violencia en Colombia. Y bueno, básicamente eso es como todo lo que he leído este semestre, este primer semestre del año. Fue, creo que muy útil, leí bastante en realidad, más de lo que esperaba, porque he estado demasiado ocupado en cuanto a lo que es la universidad y en cuanto a lo que es lo que les decía, el trabajo en la editorial, que te quita un poquito de tiempo. Y pues como toca leer los libros, toca hacer el guión y toca hacer los videos, eso te demanda por ahí mínimo 2 días por libro. Pero he buscado un equilibrio en el que tengo mis lecturas, lo que a mí me gusta leer, y tengo las lecturas que son las obligatorias, las lecturas de la universidad. Y bueno, he logrado convivir con toda esas labores que no son arduas en realidad, son más de un desgaste mental que de un desgaste físico, porque básicamente estoy trabajando desde mi habitación, que es algo maravilloso, que de vez en cuando también salgo, pero como que todo lo realizo desde aquí, desde este sector. Y siento que el video ya está quedando demasiado largo, entonces quiero que hasta aquí este recuento por las lecturas de enero hasta el 16 de junio. Nos vemos tal vez en julio para hablar sobre las lecturas de julio, para que los videos no queden tan extremadamente largos y cansones en una sociedad tan rápida que mantener la concentración a veces es tan difícil. Pero yo también me repito de que estos videos también son para mi yo del futuro, de cuando tenga, no sé, 50 años, si es que llego a los 50 años, regresar y decir que me leía yo a mis 23 años y que me leía yo cuando estaba en la universidad, ¿no? Y ya, estamos en vacaciones, ya el próximo semestre como que ya toca estar preparando el proyecto de grado, la tesis, y se va concluyendo esa bonita etapa universitaria y se va encontrando un camino. Bye.